Primero la palabra. ¿Qué tal, queridos amigos? Para variar, en este principio de año 2023, pues abordemos algo propio de la lengua, el uso correcto del idioma español. Bien dicen que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, y el caso es que hay dichos, hay apotegmas, hay sentencias que incontables generaciones han proferido y que conservan plenamente su vigencia. Uno de esos dichos es que es una recomendación, es un consejo que dice que sean tus palabras tu tarjeta de presentación y que sean tus obras tu carta de recomendación. Sí, aquí se ve una sabiduría que no por ser popular deja de ser sabiduría. Los dichos de los viejitos de varias generaciones, a lo largo del tiempo se convierten en evangelios chiquitos. Y de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y también de lo que abunda en la mente, en la formación, en la cultura, en la instrucción, en la educación de una persona. Se nota de inmediato, apenas pronuncia algunas palabras, apenas elabora algunas oraciones, enunciados o sentencias. Empiezo atendiendo una pregunta. Me cuestionan, ¿qué es lo correcto? ¿La flexión neva o la flexión nieva? En una oración como por esta época, neva mucho en Chihuahua. ¿Se debe decir así o es acaso por esta época nieva mucho en Chihuahua? Bueno, antes de dar la respuesta, otra pregunta que muchos me hacen. ¿Cómo se dice? ¿Financia o financia? Y tiene que ver también con cómo se dice como verbo, porque existe también el sustantivo diferencia. ¿El verbo es diferencia o la flexión verbal es diferencia? Ejemplo, la campaña política se financia o se financia con aportaciones de todos los miembros y simpatizantes del partido. ¿Cómo se dice? ¿Se financia o se financia? La respuesta correcta es financia. Y de la misma manera, la flexión del verbo diferenciar es cómo podemos, cómo se diferencia a una persona culta de una inculta. ¿Se diferencia o se diferencia? Pues también, aunque usted no lo crea, lo correcto es diferencia. Pero empecé con el verbo nevar. El verbo nevar, para que usted no le quepa la menor duda, se conjuga de una manera muy similar al verbo cerrar. Claro que el verbo nevar pues no tiene todos los tiempos, no tiene todas las flexiones que sí puede tener el verbo cerrar, pero usted no dice cerra la puerta. Para dar una instrucción, hacer una petición o dar de plano una orden, dice cierra la puerta. Y de la misma manera, el verbo nevar es nieva, nieva como flexión. Nieva mucho por esta época en la sierra de Chihuahua. No es neva, aunque la mayoría de la gente diga neva, lo correcto es nieva. Yo escucho políticos de las más enfrentadas corrientes políticas, de las más diferentes ideologías, usar muy mal el verbo haber. Escucho lo mismo a Carlos Salinas de Gortari que a Andrés Manuel López Obrador, diciendo que en México eh, hubieron muchos contratiempos en tal o cual año. ¿Hubieron? Aunque sean millones, aunque sea una enorme cantidad, la flexión del verbo es hubo. En México hubo contratiempos. Y puede ser en otro tiempo, por ejemplo, en futuro. ¿Habrán premios para todos? No. Aunque sean también millones de premios, es habrá. Habrá premios para todos.
nunca debe concordar el número, nunca debe pluralizarse la flexión del verbo haber. Entonces, hubo muchos muertos y heridos, hubo muchos problemas, no hubieron muchos muertos y heridos, hubieron muchos problemas, no habrán sanciones, no habrá sanciones, no habrán recompensas, no habrá recompensa. Aunque sea en plural, no habrá recompensas. Entonces, lo que no se debe pluralizar es el verbo haber. Ya que seguimos con estas curiosidades del lenguaje, es raro que una persona diga el pasado para segunda persona del singular de manera correcta del verbo venir. ¿Cuál es el pretérito? ¿Cuál es el pasado del modo indicativo? La respuesta es viniste. Tú viniste con i. La mayoría de la gente dice veniste. Y ya que estamos con esto, ¿cómo se dirá en plural? ¿Es venimos o vinimos? Pues aquí le digo que las dos son correctas, pero para situaciones distintas. Si estamos hablando en presente, es venimos con e. Y si estamos hablando en pasado, en pretérito, es vinimos con i. La semana pasada vinimos muchos a preguntar por ti. Vinimos con i. En este momento venimos a manifestarte nuestro respaldo. Venimos con e. Otra es fuerza o fuerza. Estoy hablando de verbos porque existe fuerza como sustantivo. Suelda o solda. Esa silla metálica se separaron sus partes. Sóldala o suéldala. Aunque te parezca raro, aunque te suene feo porque no estás acostumbrado a usar el uso correcto, es suelda la silla, suéldala. Perdiste la llave y no hay manera de conseguir un cerrajero, entonces es fuerza la puerta, no forza la puerta. Insisto, los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Y aunque cada vez haya menos personas que emplean de manera correcta las palabras, particularmente las flexiones verbales, hay que procurar expresarnos con corrección. Que sean nuestras palabras nuestra tarjeta de presentación. Y también que sean nuestras obras nuestra carta de recomendación. Espero contar con el favor de su atención la siguiente semana. Mientras tanto, hoy como siempre, de todo corazón le digo, ánimo Laguna. Primero la palabra.